Ustedes que entienden muy bien inglés saben perfectamente bien que les está diciendo que estoy grabando la Sí, sí. clase, ¿no? Recording in progress. Bueno, sí, a vos, Gati, te fue muy bien. Realmente tenés que hacer regla 3 simple para saber la nota final. Haces regla 3 simple y ya está. En general le fue muy bien a todos, a vos también, Kumichan te fue muy bien, a Axel también Gracias. le fue muy bien, a vos también, Agustina, sí, sí, a todos en realidad le fue muy bien. Vos, a ver, para Cisneros, ya te digo, vos te sacaste... No, se me salió. Creo. Uy, sos de esos que cayeron ahí en el límite del otro lado. No, te querés matar. Pero bueno, no te hagas drama, te desapruebo y volvés el año que viene, Cisneros, no hay problema. Bueno, Olvídate. Perdóname, ¿vos sabías que hay un chiquito que se llama Tomás Cisneros de segundo año? me copió ese. Sí. Yo dije, otro más, digo yo, no puede ser. Bueno, Otro bueno, Cisnero, lo único que me falta, lo que precisa esta vida, otro Cisnero, pensaba yo, digo, oh, no te puedo creer. Pero no, no tiene nada que ver, así que zafamos. Así que bueno, nada, buenísimo. Pero me da gracia porque esto es más Cisnero también. Pero bueno, nada, dato de color. Eh, Así que te resultó fácil la evaluación, Gati. Sí. Bueno, no te hagas drama. Listo, listo, no hay Nada ningún más problema. porque entendí el tema. Me alegra sinceramente que te haya resultado fácil. Igual eso lo vamos a solucionar para la próxima evaluación. Hacemos un ajuste ahí de tuerca, lo hacemos un poco más difícil para elevarte el nivel. Así, ¿viste? O sea, Gati dice, por fin, algo que esté a la altura de mis conocimientos, ¿no? Entonces, no te hagas drama, a pedido tuyo, para la próxima evaluación baja el sablazo mucho más fuerte. Así que Dale, está despreocúpate, bien. Gati. Es una cuestión de tiempo. Ya llega en la próxima Bueno, evaluación. Vos despreocúpate. Así que bueno, mis chiquitos, no, hablando en serio, les digo la verdad, el sentido de estas evaluaciones, y lo vuelvo a repetir, no es aniquilar a nadie, no es, a ver, me llevó mucho tiempo poder comprender esto y digamos, la práctica es lo que hizo que a mí le empiece a encontrar este gusto a este tipo de evaluaciones. En una sociedad donde la información está todo al alcance de los dedos, me parece un poco ya tonto y, digamos, sin sentido hacer evaluaciones donde ustedes tengan que memorizar mucha información. Lo veo mucho más útil poder encontrarlo de esta forma, por ahí conflictuarle algunas consignas, conflictuarle que las consignas en el sentido que ustedes tengan que pensar, desarrollar, a pesar de que tienen toda la información ahí adelante, yo lo que hago es darle vuelta a la cuestión y nada, digamos, que ustedes lo puedan resolver. Porque si yo les hago una pregunta, a ver, ¿cuándo pasó tal cosa? Agarramos el celular, buscamos, ponemos eso, fecha de tal cosa y enseguida el celular nos tira la fecha y entonces ya como que, ¿cuál es el sentido, no? De ya recordarlo así de una. Entonces, la vida es así. Si yo vivo continuamente buscando información en Google para confirmar datos y esta cuestión y aquella, y la realidad es esa. Eh, digamos, buscar evaluaciones donde uno tenga que armar, digamos, tenga que, digamos, repensar esto que tiene la información acá adelante. Entonces me parece mucho más productivo de esta forma. Y creo que también el hecho de que ustedes están solos en una computadora, marcando las casillas y ese tipo de cosas, les resulta mucho más productivos a ustedes, me parece, considero. sí. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo. Es una cuestión que me parece a mí, no sé si ustedes lo ven de esa forma, o sea, lo ven mucho más distendido y relajado trabajar de esta forma que la clásica evaluación de papel, mesa, lapicera, ustedes y Dios, y se acabó. Y yo mirándolos ahí con cara de malo. No sé, ustedes dirán, Profe, ¿qué, Martita? creo que yo desaprobé, ¿no? A ver. Porque se me apagó la compu y justo estaba respondiendo y cuando fui a corregir algunas se me apagó.
No, pero si ya las habían marcado, ya marcadas estaban, ¿eh? Sí, las había marcado, sí. O sea, había hecho todas, pero Ah, vos cuando... también, Martita, ahora la segunda o tercera vez, ¿qué te pasa? Ah. Encima de todas las evaluaciones me saco 5, creo. Por 2. Ya voy a llegar al 8. Sacaste lo mismo que Cisneros, un 11 sobre 19. Regla 3 simple, ya sabes cómo sacarla. Tuviste Sí, por eso. ahí de aprobar. Bueno, no te hagas drama, Martita. Hacemos lo mismo que hago con Cisneros. Venís el próximo año, repetís, volvés a hacer la evaluación, ya te la sabés, aprobás el próximo año y ya está, listo. No hay nada más, Bueno, nada. Despreocupate, digamos, va a ser lo mismo de siempre. ¿Puedes subir bueno. nota con el libro? Sí, no te hagas drama. Ya me conocés, vos, Cisneros. Sí. Vos despreocupate. Te desapruebo y se acabó la historia. Lo hacemos simple. Vos despreocupate. Bueno, Estoy chiquitos. preocupado. A ver, no vamos a perder más el tiempo, vamos a empezar con la clase. A ver, estas explicaciones son muy densas en cantidad de teórico, así que voy a tratar de hacerlo bastante, voy a hacer clases cortas, ¿está? Porque sinceramente les voy a explotar la cabeza de la cantidad de información que les voy a dar. Entonces voy a tratar de hacer clases más concretas, pero digamos, continuadas en la semana, entonces como que no pase nada grave. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a ver ahora es el tema de las diferentes formas de Estado. Es decir, nosotros vimos hasta ahora, el primer trabajo práctico consistió en esto de los golpes de Estado y gobiernos militares, ¿no? Los gobiernos de facto o gobiernos autoritarios. Y vimos todas las características que conlleva el tema, que conllevó, mejor dicho, los gobiernos militares, lo que hicieron, desaparecidos, centros clandestinos de detención, etcétera, etcétera, etcétera. Eso consistió el primer trabajo práctico. El segundo trabajo práctico, que es el que que rindieron la semana pasada, fue un trabajo práctico en torno a lo que se entiende por república, lo que es un gobierno democrático, ¿no? El famoso Estado de Derecho con la Constitución Nacional y cómo la Constitución Nacional organiza a un país. Por eso que decimos siempre que la Constitución es el documento madre o el documento más importante que tiene un país. Bueno, vimos las características, vimos derechos, etcétera, 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 ¿no? Que ya hicimos los ejercicios. Este tercer trabajo práctico, vamos a seguir con la temática del Estado, pero esta vez vamos a ver un aspecto diferente. Vamos a ver el Estado del aspecto económico, ¿está? Y ahí puntualmente vamos a ver 3 tipos de estados, que es el Estado liberal, el Estado de bienestar y el Estado neoliberal. Conceptos que son muy claves porque son continuamente la política argentina y la política internacional hablan mucho de esta idea del Estado neoliberal y el neoliberalismo, y hablan peste del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo que critican la existencia del Estado de bienestar y las políticas de bienestar. Bueno, entonces uno en el medio ahí no entiende nada de qué están hablando. Bueno, justamente este es un aspecto fundamental. ¿Ustedes tienen economía? Bien. Sí. Bien, fantástico. ¿Y ustedes vieron ya en economía el liberalismo o el estado de bienestar? ¿Vieron algo sobre...? No. Ok, no. Bueno, no se Estamos hagan viendo, drama. Repetí. estamos viendo circuito económico. Lo Bueno, último. sí, ¿ustedes tienen con Otaviano o tienen con, ¿cómo se llama la profe? Ay, se me fue el nombre de la profe. Nunca me acuerdo en cuál está, cuál es cuál, porque son... Joana se llama, creo. ¿Cómo? Joana. No, no. No, Sí, pero en realidad es el profesor Roberto, creo que es Ah, por Octaviano. eso, Roberto Otaviano. Está bien, ustedes tienen tienen a la suplente de Roberto, porque Roberto está con dispensa por Claro, la la edad. presencialidad.
Ah, ok. Claro. Bueno, listo, no hay ningún problema. Porque, digamos, yo en su momento hablé con ellos y yo les dije que yo daba todo esto del Estado liberal, el Estado de bienestar, que son por ahí características, y yo digamos, lo amplío a la información para ubicarlo más o menos también con la cuestión de lo que es el pensamiento económico. Este trabajo práctico es central también para el próximo año, que ustedes van a tener economía con un profesor en séptimo, con un profe, me dijeron que es muy fachero el profe, tal es Mitarello, que van a tener por ahí, no sé muy bien quién es, dicen que es un tipo muy inteligente también, para el próximo año. Pero como yo sé que mis alumnitos yo les explico este año y para el próximo año ustedes en vacaciones seleccionan todos los archivos y los mandan a papelera, directamente los borran todos. Pero bueno, es un trabajo que aún así yo no voy a dejar de hacer, esto de intentar vincular un trabajo práctico con el otro. Entonces, mis chiquitos, vamos a empezar hablando sobre el Estado liberal. Pero antes de empezar a explicar esta idea sobre el Estado liberal, quiero explicarles algo. Tanto el Estado liberal, cuando hablemos tanto del Estado liberal, del Estado de bienestar, como del Estado neoliberal, en los tres vamos a marcar grandes diferencias en lo económico. Pero hay un hilo que siempre se mantiene a lo largo de los tres. ¿Cuál es? Que en ningún momento nosotros dejamos de hablar del capitalismo. Las tres formas de estados, guarda que esto es pregunta de evaluación, así que vayan anotando este apunte. Esto es pregunta de evaluación. Y es la primera información que doy, así que cuidado con esto. Las tres formas de Estado que nosotros vamos a ver se basan en el sistema capitalista. Sistema en el cual nosotros vivimos. Desde que se fundó la Argentina en 1853 hasta la fecha, 2021, este es un sistema capitalista, al igual que Estados Unidos, al igual que Inglaterra, al igual que Italia, al igual que Brasil, al igual que Colombia, México, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un sistema capitalista. Y acá, Martita, que es una erudita del conocimiento, nos va a explicar en poquitas palabras qué es el capitalismo. Te escucho, Martita. Parece que se infartó Martita y ahí, digamos, cayó, está agonizando en el suelo. Por favor, Martita, Es como confirmanos que estás bien. es como que ay, no sé cómo explicarlo, pero sí Con sé lo palabras que y es. en castellano, por favor. Como que lo que manda, o sea, o sea, no sé cómo explicarle. Pará, Martita, te hago una pregunta. ¿Vos vivís en este país? Sí, Tu respuesta son un poco dudosa, como que no me quedó muy claro, pero bueno. Bueno, vamos a aceptar que vos vivís en la Argentina. ¿De toda tu vida? ¿eh? ¿De toda tu vida? No, Ajá, ¿dónde viviste? en otro lado. ¿Pero era la Argentina o era otro país? No, de acá. Ah, bueno. Entonces estamos hablando de la Argentina. La Argentina, ya sea de La Quiaca hasta Tierra del Fuego, es toda Argentina. Bien, la pregunta es la siguiente. Si viviste toda tu vida en la Argentina, al igual que yo y que todos nosotros acá, Ah, pero encontré la hoja de economía, de lo que nos dijeron. buenísimo. Pero no nos vayamos de tema, Martita. Aguántame. Seguime la lógica. Toda tu vida entonces vos viviste bajo un sistema capitalista. No importa si vos, como en mi caso que yo vivía bajo un gobierno dictatorial. Cuando yo nací, esto era una dictadura, había un gobierno militar acá en Argentina, pero no dejaba de ser lo que era. ¿Qué? Un capitalismo. Esto era un sistema capitalista. Con gobierno dictatorial, sí, pero sistema capitalista al fin. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. La Argentina nunca dejó de ser capitalista. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es esto del capitalismo? Esto que vivimos nosotros todos los días. Ahí me puede dar una respuesta porque parece que a Martita le dio un infarto así y perdió la capacidad del habla. Sería que trabajan
para alguien, para poder vivir. Eso. Mira, mira, mira. Pedis parece que buscó ahí rápido, copió y pegó. Sí, Pedis, es eso, justamente es eso. El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada, que se da en la oferta y la demanda. Lo primero, sí. Muy bien, sí. Rápido estuvo ahí Pedis y lo encontró rápido. Sí, a ver, vamos de vuelta, para reforzar la idea. Nuestro país, al igual que la gran mayoría de los países del mundo, se basan en esto de que es la acumulación de propiedad privada. ¿Está? Y la idea de propiedad privada está basado en este principio de que justamente esa propiedad tiene dueño. Ejemplo, a ver, bueno, no tengo nada potable a mano, no importa, agarro esto. Este objeto, le pertenece a alguien. ¿Está? Y esto que le pertenece a alguien, justamente no le pertenece al resto, le pertenece a una persona bien puntual. Esto es una pavada, es un ejemplo tonto. Mi auto, por ejemplo, está registrado a mi nombre. Y justamente mi auto, yo digo que es mi auto porque yo lo compré, yo lo pagué y es mío. Y en especial no es del vecino, no es de Cisneros, no es de Gatti, no es de Cumichán. Es mi auto. ¿Se entiende? Entonces, eso es mi propiedad. Y justamente la acumulación de mucha propiedad hace que marca una enorme diferencia entre la gente. Entonces, nuestra sociedad se basa en una sociedad donde hay ricos y hay pobres. ¿Se entiende? Entonces, mientras más propiedad vos logres acumular, más rico vas a ser. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos? Y obviamente, la situación opuesta, mientras menos propiedad nosotros logremos acumular, más pobres vamos a ser. ¿Me siguen? Así es como se basa nuestra sociedad. Y en especial, la propiedad privada es algo que se toma como una suerte de derecho muy sagrado en nuestra sociedad. Fíjense, yo daba exactamente este mismo ejemplo ayer en el otro sexto, cuando explicaba esta idea de propiedad privada. Fíjense cómo será de tan sagrada para el mundo que, tenemos un hito, que hay un autor italiano, vamos a Italia, hay un autor italiano que se llama, bueno, o que se llamaba Nicolás Maquiavelo. Es un autor del humanismo, del renacimiento italiano, del año 1500, alrededor de 1500, en la cual él escribió varios libros, pero hay uno puntualmente muy famoso, que en el mundo de la política es el libro básico con el cual empiezan en el mundo de la política, que se llama El Príncipe. Es un librito finito, chiquitito, así, pero espectacular. Ultra polémico, por supuesto, es ultra polémico, en la cual básicamente él da una serie de consejos al gobernante de su ciudad. Él vivía en Florencia, Italia, en la cual le da una serie de consejos de cómo debe comportarse como gobernante, ¿no? El libro es una serie así, consejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, va así. Le dan muchísimos consejos. Y entre esos consejos hay uno que a mí siempre me llamó poderosamente la atención. Hay varios me llamaron poderosamente la atención, pero este me llamó más. Estamos hablando de una persona de 1500, fíjense. Dice, y decía así: la sociedad te puede perdonar cualquier tipo de macanas. La sociedad te puede perdonar cualquier tipo de mala administración. Te puede perdonar que le mates la familia, inclusive. Te puede perdonar que seas medio holgazán. Esto lo estoy inventando yo, pero en realidad el espíritu del mensaje era ese. Te puede perdonar cualquier cosa, pero hay una cosa que nunca te va a perdonar: que le metas la mano en el bolsillo. Que vos le quites la propiedad a las personas es algo que la persona jamás te lo va a perdonar. Este consejo le dio. Y fíjense que no está nada alejado de la realidad, porque 500 años después, en la Argentina, en el año 2001, se produjo el famoso corralito, por el cual el presidente de la Rúa de ese momento, presidente de la Argentina, no le quedó otro remedio que incautar los depósitos en dólares acá a la sociedad argentina. Es decir, que tenía depositado dólares en el banco, literalmente los perdió. Perdió los dólares.
Y esto, básicamente, fue una movida porque el país estaba quedando sin dólares. Es más profunda la cuestión. Pero en definitiva es lo que pasó. La sociedad argentina perdió sus dólares. Y esto es algo que fue imperdonable. De ahí ya venían el tema de los cacerolazos. Los cacerolazos aumentaron a niveles increíbles en todas las ciudades de la Argentina. Y a los pocos días, la presión social provocó que De la Rúa caiga. Como presidente tuvo que renunciar un 20 y pico no tengo ahora bien presente, pero fue un 20 y pico de diciembre más o menos que renunció De la Rúa. En esa famosa imagen de la Rúa yéndose en helicóptero desde la azotea de la Casa Rosada en su renuncia. Sí, pasó eso. Y esto tiene que ver con justamente esta situación de que la sociedad no perdona ciertas cosas. Digamos, que la sociedad meta la mano, digamos, que el gobierno meta la mano en el bolsillo de la gente, es imperdonable para la gente. Bueno, y esto tiene que ver justamente con el capitalismo y cómo, fíjense que nosotros estuvimos viendo el artículo 17 sobre la propiedad privada en la Constitución Nacional, que lo vimos en la evaluación pasada. ¿O no, chiquitos? Sí, sí. Sí. Bien. Traten de no dormirse frente al teclado, por favor. ¿Está? Mis chiquitos, empecemos. Estado liberal. Sistema capitalista, recuerden. ¿Cuándo empezó el Estado liberal a existir en el mundo? El Estado liberal se dio en muchos países del mundo, en la gran mayoría, para decir la verdad. Bien, empezó a existir, dependiendo del país, entre finales del siglo XVIII, como Estados Unidos, Inglaterra, o mediados o a lo largo del siglo XIX, como es el caso de la Argentina. Perdón, ¿a partir de cuándo nosotros tenemos Argentina? Que esto yo se lo dije en segundo, en tercero, en quinto, y ahora se los pregunto en sexto. Ay, qué feo. No saben cuándo se creó el país donde ustedes viven, ¿eh? Ay, 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 Ah, ay, ¿eh? Qué feucho. A ver, Moreno, usted que acaba de llegar. No, ni idea. Ni idea. ¿Está lloviendo? Está lloviendo. Eh, Sí. sí, sí, sí. profe, Sí, un 9 de julio puede ser. ¿de 1816? Sí. ¡No! Oh, Error. Ah. La Constitución Nacional, la actual Constitución Nacional fue sancionada el 1 de mayo de 1853. Entonces podríamos decir que a partir de ese momento tenemos Argentina. Y utilizo las comillas porque después, bueno, habría que ampliar un poquito más el concepto, pero bueno, vamos a partir de 1853. De 1853, la Argentina se constituye como un Estado liberal. ¿Está? Chile, Brasil, que esto, tema de Quinto, de historia de Quinto, empezamos a ver Chile, Brasil, Colombia, México, bueno, Cuba, etcétera, etcétera. ¿Está? Uruguay, se constituyen como estados liberales. Fantástico. El Estado liberal tiene fecha de muerte bien concreta. Y es más, vimos un trabajo práctico de cuándo fue la muerte del Estado liberal, que lo vimos en Quinto también. Tema de Quinto. ¿Cuándo Cuando fue murió esa? Perón, ¿Perdón? cuando murió Perón, No. no. Mi chiquito, ¿cuándo se dio la muerte del Estado liberal? En el mundo fue inclusive, ¿eh? Se dio prácticamente exactamente igual a lo largo de todo el mundo, la fecha de muerte. Y vimos un trabajo práctico puntual de eso. Es más, ¿quieren que se los diga? Los de Quinto en este preciso momento ya lo están viendo, ese trabajo práctico. Claro, ¿qué trabajo vimos que habla sobre la muerte del Estado liberal en el mundo? Vimos un trabajo práctico exclusivo de eso. La Revolución Cubana. No, justo ese ¿Cómo, no. profe? ¿Cuál? No escuché la pregunta. No. Vimos en Quinto, vimos un trabajo práctico que habla sobre la muerte del Estado liberal.
cuando se acabó el Estado liberal. Un trabajo práctico puntual. ¿Cuál es ese trabajo práctico? Cisnero me dijo la Revolución Cubana. No, no fue la Revolución Cubana. Fue uno antes de la Revolución Cubana. Profe, ese de la monarquía no. ¡No! ¡Qué monarquía! No, el de Roosevelt. Ah, el de América Latina, decís vos. Sí. ¿El dominio de los Estados Unidos sobre América Latina? Sí. ¡No! ¡No! La revolución liberal. ¿Qué es la Revolución Liberal? Es que lo tengo acá en el libro, pero no sé. ¡No! ¡La crisis del 30! Ah, nada que ver. La crisis del 30. No sé por qué lo tengo en el libro. La crisis del 30, justamente por las características del Estado liberal, es que se propagó, se dieron las consecuencias tan graves de la crisis del 30. Y una de esas consecuencias que tuvo la crisis del 30, con el crack de la bolsa en Wall Street en 1929 en los Estados Unidos, la realidad es que debido a las características que tenía el Estado liberal, justamente que ahora las vamos a mencionar, es que se expande con tanta virulencia, es decir, con tanta, ¿cómo decirlo?, con tanta rapidez esta crisis a nivel mundial. ¿Está? Y justamente tiene que ver con esta idea de que el Estado liberal planteaba una serie de pasos, de guías, sobre cómo tenía que organizarse el Estado. Estamos frente a la economía. Porque eso es lo que estamos haciendo, no se olviden, estamos viendo cómo se organizó el Estado frente a la economía, tanto en el Estado liberal, como en el Estado de bienestar, como en el Estado neoliberal. ¿Estamos? Bien, entonces, tenemos que la fecha de inicio del Estado liberal es finales del siglo XVIII en algunos países como Estados Unidos e Inglaterra, y a lo largo del siglo XIX con la mayoría de los países, con el resto de la mayoría de los países del mundo, entre ellos la Argentina y en su conjunto los países latinoamericanos. ¿Estamos? Bien, ¿cuál era la postura fuerte que tenía el Estado liberal frente a lo económico, es decir, frente al mercado? Que en eso es lo que estamos hablando. Bien, frente al mercado, el Estado liberal se van a guiar por una frase que era digamos, lo básico en el pensamiento ideológico, ¿no?, del Estado liberal. El laissez-faire, el laissez-passer. Laissez-faire, laissez-passer, que es una frase francesa que viene de la fisiocracia, ¿no?, lo van a retomar autores como Adam Smith y David Ricardo. Perdón, estos autores y estos países que yo estoy mencionando y estas fechas, lo van a necesitar, esta información, para completar un cuadro que ustedes tienen. Entonces, no dejen de tomar apuntes en estos aspectos. Si no, en última instancia, esperen a rever el video y van tomando estos apuntes. ¿Está? Yo los menciono a propósito porque esta es información que ustedes van a necesitar y que no está en el libro en realidad. Estos mínimos datos. ¿Estamos? Esta es la parte donde me dicen sí, profesor. Sí, profe. Tranquilos, no estén tan entusiasmados. Relájense. Tranquilos, no es para tanto tampoco. Bien, entonces, como iba diciendo, el laissez-faire, el laissez-passer, esta frase que toman de la fisiocracia, otra corriente de pensamiento económica francesa, planteaba esta idea del dejar hacer, dejar pasar, que es la actitud que tenía que tomar el Estado frente a lo económico. Es decir, el liberalismo, esta palabra le hace honor a su postura ideológica. ¿Por qué? Porque dejan actuar libremente a los diferentes agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los agentes económicos son las personas que van a formar parte del mercado. ¿Me siguen hasta acá? Ejemplo, Cisneros, ¿vos te dedicás a la compra y venta de cereales? No.
No, y lo pregunté a propósito porque sabía cuál era la respuesta. No. Entonces, vos no sos un agente económico de ese tipo de mercados. ¿Se entiende? Cisneros, ¿vos te dedicás a la compra y venta de autos? No, Bien, vos tampoco formás parte de ese mercado, de la compra y venta de autos. Pero sí formás parte de un mercado, aunque vos digas o no lo creas así. Vos formás parte de un tipo de mercado. ¿Cuál? Y de la compra de productos menores. Y vas a comprar comida, la despensa, y vas a comprar ropa cada tanto, y compras medicamentos, y compras, no sé, chocolate, y compras esto, y compras aquello otro. Entonces, vos sos un agente económico para ese tipo de mercado. ¿Se entiende? Pero no formamos, no porque seamos personas, formamos para cualquier parte de mercado. Ejemplo, yo no soy mercado para Ferrari. ¿Por qué? Porque en mi vida me he comprado una Ferrari y en mi vida me iré a comprar una Ferrari. Lo tengo muy en claro. Lo mismo un Porsche, lo mismo una Maserati, etc. Yo para eso no soy mercado, yo no existo. ¿Se entiende esto? Pero sí es cierto que existen personas, existe un mercado muy puntual, muy chiquito, de personas que tienen esto y que compran ese tipo de productos. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Me siguen? sí, Entonces, Sí, el sí. Estado liberal, la postura que tiene el Estado liberal es, si existen agentes económicos, dejarlos actuar libremente sin que el Estado diga A, diga blanco, diga negro, diga lo que diga, por ejemplo, y que deje actuar libremente a las personas. Entonces, cuando A quiere comprarle algo a B, va y le compra. ¿Y el Estado qué tiene que hacer en consecuencia? Absolutamente nada. O mejor dicho, lo mínimo indispensable, lo menor que pueda llegar a ser, para impedir que A le compre a B. Vamos a ir a un ejemplo bien concreto, no se hagan drama, porque yo sé que esto le está resultando un poquito difícil, por eso yo les dije, guarda que es mucha información. Ejemplo, el Estado prohibió por varias semanas exportar carne. ¿Se acuerdan de esta medida? Que fue hace una medida hace unos días, de hace unas semanas atrás, no hace tanto. ¿Se entiende? ¿Ustedes qué creen? ¿Esto es una medida de un Estado liberal? no, Claramente no. ¿Por qué? Porque está impidiendo que A le compre a B. ¿Por qué le está impidiendo? Y porque le dijo, vos no podés exportar carne. ¿Y a dónde se exporta? Afuera. Entonces, puntualmente, A, que es la gente que está afuera, le impide comprar carne a B, que es la gente que está acá. ¿Se entiende? Entonces se puso en el medio y dijo, no, 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 vos no vas a poder venderle más carne afuera. ¿Hasta cuándo? Y hasta que yo lo diga. ¿Se entiende? Esto es una medida antiliberal, contra los intereses liberales. Hay toda una justificación del por qué lo hizo, no es caprichosa por parte del Estado. ¿Se entiende? Es decir, el Estado interviene, inclusive en un Estado liberal el Estado interviene. Ejemplo, ¿dónde interviene? Y en esta lógica de no impedir la compra y venta de productos, obviamente que el Estado se va a poner en el medio y va a impedir la compra y venta de productos ilegales como por ejemplo drogas, o productos robados. Sí, sí, ahí el Estado mete cuchara y dice, no, esto no se puede comprar y vender. Y es más, si son productos robados, vengan los responsables que van a la cárcel. ¿Se entiende? También eso lo hace el Estado liberal, por supuesto. Chiquitos, se está por cortar. En un minuto se estará por cortar. Yo sigo hablando. Cuando se corte, nos volvemos a reenganchar unos minutos más. ¿Estamos? Entonces, Sí. vamos de vuelta. No es una cuestión, no es una cuestión de que el Estado deja, con esta excusa de dejar hacer, dejar pasar, deja pasar cualquier cosa, el comercio ilegal. No, no, no. Si por ley esto es un comercio ilegal, obviamente que el Estado lo va a prohibir, por más liberal que sea. ¿Se entiende? Esto pasó en todas partes del mundo. Es más, por ejemplo, en Estados Unidos pues, estuvo la famosa ley de la prohibición del alcohol, y era un Estado liberal. Y el Estado persiguió durísimo, como persiguió a los contrabandistas de alcohol. Bueno, esto fue una ley que estuvo en Estados Unidos. Pero no era que el Estado dejaba hacer los negocios, dejaba intercambiar productos. Sí, siempre y cuando sean productos legales. Si son productos ilegales, como por ejemplo en aquel momento el alcohol o droga, por ejemplo, no, el Estado lo persiguió. ¿Se entiende? Lo impidió todo lo que pudo.
¿Me siguen este ejemplo? Sí. Sí. A ver, vamos de vuelta. ¿Soy claro? Sí, sí. Sí. Ok, porque no todos me están respondiendo, por eso yo no sé si queda claro o no. Yo entiendo que esto sea difícil de entender. No se hagan drama. Por eso yo pregunto ahora que este es el momento para decirme, no, mire, esto la verdad que mucho no lo entiendo. Pero bueno, no se hagan drama. Lo vamos a volver a retomar